amados hermanos, en esta noche. Es un privilegio que estemos una noche más en la casa del Señor. Vamos a seguir con la secuencia de los 8 puntos por qué los hermanos se van de la iglesia. Y el tercer punto va a hablar porque reciben el mensaje en la carne. Amén. El tercer punto es porque muchos hermanos reciben el mensaje en la carne. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia para pedirte misericordia y perdón por nuestras vidas. Y al mismo tiempo, Dios eterno, para pedirte que bendigas y santifiques tu palabra. Porque tu palabra es palabra de Dios. Porque tu palabra es verdad. Tú mismo dijiste, Jesús, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie se puede llegar al Padre sino a través de usted. Señor, que este tercer punto que vamos a predicar en esta noche llegue a lo más profundo de nuestras vidas y que cada día podamos razonar, reflexionar cómo está nuestra vida espiritual. Por lo cual, Señor, va a fijar hoy en serio por mi labio y habla a tu iglesia conforme a la necesidad de cada día. Y todo lo que no es tuyo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que nos dé la fuerza, la sabiduría para que tu iglesia pueda ser edificada en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Abra su Biblia en San Juan. Solamente vamos a trabajar y vamos a ver otro punto. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Vamos a dividir este tercer punto, lo vamos a dividir en 2 secuencias. Amén. San Juan capítulo 6, el versículo 60. San Juan capítulo 6, el versículo 60. ¿Estamos, hermanos? San Juan capítulo 6, el versículo 60. Pero antes de dar lectura a estos textos bíblicos, yo quiero hacer un pequeño resumen. Y quiero este tercer punto lo vamos a dividir en 2 secuencias. Amén. Mira, escuche bien lo que voy a hablar. Aquellos respondieron con incredulidad. Tal vez no estamos en la Biblia, solo acá yo estoy dando una introducción. Aquellos respondieron con incredulidad y rechazaron. Por eso Juan cita 2 grupos. Póngame mucha atención. No estoy dando la palabra, estoy dando una instrucción. Por lo cual Juan cita 2 grupos. ¿No verdad? 2 grupos. Y lo relaciona. El primer grupo, escuchen bien, el primer grupo lo compone la incredulidad de los discípulos falsos, que lo vemos desde el versículo 60 al versículo 66. Ahí vamos a ver el primer grupo de estos discípulos falsos, porque Jesús tuvo muchos discípulos. Jesús escogió 12 discípulos, ¿no verdad? Y tenía más discípulos que le siguieron a Jesús. Acuérdense cuando Jesús entró a los 70, amén, amados hermanos. Y nos vamos a analizar también este punto, amén. Entonces, estos discípulos falsos, en el cual vamos a estar viendo del versículo 60 al 66, lo componen los discípulos falsos. Ahora sí vamos a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 6, 60 al 66. Vamos a leer despacio para poder entender. Al oír mucho de sus discípulos, ¿qué es lo que dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo, sus discípulos
que su discípulo, ¿qué lo decía? Murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quién les había de entregar, y le dijo, porque esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le puede dar de mi Padre. Y el versículo 76 dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a hablar y ya no andaban con él. Tome asiento, por favor. Quiero que sus 5 sentidos lo pongan en el mensaje, siéntense bien en el mensaje. Vamos a ver la primera parte de estos discípulos falsos, amados hermanos. Cuando dice que la palabra que daba Jesús en ese tiempo era la palabra de ¿qué? De vida eterna. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de cada versículo de estos versículos. En el primer versículo, ¿qué es lo que dijeron estos discípulos? Al oír muchos de sus discípulos, dijeron, ¿qué pasó? Lo primero que dijeron, el resumen del versículo es, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. La primera parte de este versículo 60, estos discípulos, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron que la palabra era dura. ¿Quién la puede oír? Yo escuché de un hombre de Dios, un hombre de Dios hace muchos años, y me decía esta palabra, escuche bien, ponga atención. Me decía, cuando el cristiano anda bajo el Espíritu Santo, cuando el cristiano anda bajo la llenura del Espíritu Santo, o la cristiana anda bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra puede ser, el mensaje puede ser lo más duro que sea, pero la palabra no lo va a ofender. Si sabe que no ofende la palabra, mi hermano, aquellos hermanos, aquellas hermanas que andan chuecos, que andan más en el mundo que en las cosas de Dios. Todo les ofende. Están viendo lo mínimo para poder decir cualquier cosa, amados hermanos. Hoy en día nosotros los pastores tenemos una lucha muy dura, amados hermanos, porque a veces en la iglesia no solamente tenemos cristianos que maduros espiritualmente, sino que tenemos parte de la iglesia, también son niños y niñas espirituales, amados hermanos. Y hay un refrán que se repite en la iglesia, que cuando el mensaje es fuerte y llega al corazón de ese hombre, de esa mujer, lo primero que salen de la iglesia, murmurando, criticando, y lo primero que dicen, todo el mensaje del pastor me lo tiró a mí. Como que nosotros utilizamos el altar para contender o para tirar indirecta. Porque si yo fuera un pastor que predico para contender y tirar indirecta, entonces yo estaría predicando bajo la unción del Espíritu Santo, sino que tirar sobre la carne. Y estos discípulos falsos, escúchenme bien, lo primero que dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Y si sabe por qué, afuera de los 12, había muchos discípulos más que seguían a Jesús. Si sabe por qué lo hacían. Vamos a ver si hay en ustedes, pues, ¿por qué lo seguían? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Para saciar el hambre. Correcto, porque Jesús les daba ¿qué? De comer. Y no solamente que les daba a Jesús de comer, sino que también seguían a Jesús por la curiosidad. Andaban ahí para ver qué es lo que hacía el Maestro Jesús. Y no solamente por la curiosidad, sino también por los milagros, cómo hacía los milagros Jesús. Y ellos se involucraban. Usted hoy en día, amados hermanos, si usted va a una iglesia donde a usted le estén ayudando solamente dándole punta de comida, que le ayude, yo digo que la misericordia, y hay que ser generoso, bondadoso, cuando quiere uno, tiene que ayudar. Pero hay muchos cristianos que hoy en día se han acostumbrado. Yo me voy a la iglesia donde a mí me den comida, donde a mí me ayuden de esta manera o de otra manera. Y estos discípulos, después que comieron
murmuraron contra el sermón de Jesús. Escúchenme, después que comieron, después que saciaron la hambre física, se comenzaron a hacer ¿qué? Comenzaron a ser unos murmuradores y criticaban a veces los milagros de Jesús. Por eso ellos dicen en esta parte, dura es la palabra. La palabra no puede ser dura para ustedes y para mí si nosotros estamos viviendo bajo la obediencia de Dios. Amén. Cuando la palabra es dura, es cuando usted está chueco y usted debe ser sincero, hermano, hermana. Y usted tiene que hacer un análisis, usted mismo tiene que hacer un examen de conciencia y decir, pastor, yo ando chueco, yo no tengo deseo de buscar la presencia de Dios, yo mantengo el en el mundo, pero no es de inventarse las pastillas y buscar a otro como culpable para no buscar la presencia de Dios, sabiendo que la salvación es individual. Usted tiene que esperar por su salvación. El pastor solamente es un guía que Dios ha dejado en la tierra para poder guiar a ustedes, pero usted y yo tenemos que luchar por nuestra salvación. El segundo versículo, vamos a ver qué dice. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos ¿qué hacían? Jesús conocía todo lo que hay en usted y en mí. Y esta gente, de pronto en su ignorancia, porque sabía que Jesús había tomado forma humana, aleluya, pensaba que Jesús no podía discernir los pensamientos, lo que pensaba su mente, su corazón. Amén. Y Jesús dice que veía la murmuración de esta gente. Después que Jesús les había dado de comer, había sido bueno con ellos, lo estaban murmurando a Jesús. Estaban criticándolo por detrás de Jesús. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los pastores hoy en día? Luchamos diariamente en el servicio de la obra de Dios, damos todo de la obra de Dios, y a la vuelta de la esquina muchos hermanos inmaduros comienzan a hablar del pastor, del hermano, de la hermana, no, porque de pronto otro tipo tomó la boca de ese hermano inmaduro o de esa persona inmadura y comenzó a decir, oye, esto, y usted se la creyó. Usted tiene que pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento del Espíritu. Porque decía el pastor Olivo, el día del ayuno, que llegó el primer mensaje en el ayuno de la unidad, decía, cuando alguien venga a hablar mal de tu hermano, a ese hombre tú tienes que decirle, tú no puedes ir a hablar de mí. Pero hermano inmaduro, que cuando alguien venga a hablar de usted, de su hermano, de su hermana, usted vea, siéntate, vamos a conversar, oye, y así es, y lo que es así, sin saber que las cosas son así a veces. Amén. Y la murmuración que estos hombres hicieron contra Jesús, hoy en día es el pan diario en la iglesia de Jesús. Mucha murmuración. La murmuración ya su nombre. Entonces en este versículo vemos la murmuración de estos hombres, ¿verdad? Pero vamos a adelantar al versículo 64 que dice, pero hay algunos de qué? De vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de revelar. Amén. Aquí entra ya también un discípulo, de los cuales de los discípulos que Jesús escogió, porque todos sabemos que lo fue Judas, pero aquí también ya van relacionando a Judas con esa situación de todo lo que hizo a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué nos enseña el versículo 24? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay muchos cristianos que están en la iglesia y no creen lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Sí o no, hermano? El Señor te dice, yo te puedo sanar. El Señor te dice, yo puedo solucionar tu problema. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? Busquemos primeramente el reino de Dios. Y el Señor va a hacer la obra en nuestra vida, amados hermanos. Y a su nombre. Pero usted no cree. La incredulidad. El Señor te puede dar la palabra en esta noche. De pronto está pasando por tantos problemas. Pero el Señor te dice, se me fiel y yo estaré allá a tu lado. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces dice que muchos no creían.
Usted tiene que creer, no sea como Tomás. Tomás, ¿qué es lo que hizo? Si yo no veo la huella de la herida en sus manos, yo no creo. Y Jesús se le presentó y le dijo: Tomás, bienaventurado aquellos que no me vieron, pero han creído en mi nombre. Y ese es usted y yo, que aunque yo no lo he visto, que usted no lo ve a Jesús, pero creemos que Él vive, que Él es nuestro Salvador, que Él reina, y un día estaremos para siempre con Él en el cielo de la y el versículo 66, mire lo que dice. De entonces, muchos de sus discípulos volvieron ¿qué? Atrás. Y ya no andaban con quién? Con Él. Volvemos al versículo 60. ¿Por qué no quieren andar con Él? Porque la palabra era dura. Porque la palabra era dura. Amén. ¿Cuántas veces usted como cristiano ha dicho, cuando la palabra lo ha confrontado, cuando la palabra hablaba su vida? ¿Cuántas veces usted ha dicho: yo no quiero ir a la iglesia un amanecer, porque ese pastor es muy fuerte para predicar? No es que el pastor es fuerte, sino que el pastor pasa una intimidad con el Espíritu Santo en la madrugada, saca día para preparar la palabra de Dios y para enseñar a la iglesia. Yo no vivo en su casa. Yo no sé cómo usted vive en su casa, aleluya, para saber su problema, pero hay alguien que sí conoce su vida, que es el Espíritu Santo, y a Él usted y yo le podemos engañar. Y el Espíritu Santo da un mensaje a su siervo, a su sierva, para predicar conforme a la necesidad de la vida de la iglesia, porque el Señor quiere que usted no siga siendo un cristiano inmaduro, sino que sea un cristiano de la cristiana madura. Y a su nombre. Y a su nombre. Y el Espíritu Santo, lo que estaba pasando aquí en este mensaje, el Espíritu Santo me lleva y me dice: mira en Hechos capítulo 7, lo que pasó con Esteban. Esta gente también rechazaron la palabra, eran duros de corazón. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, el versículo 54, perdón, y 55, vamos a leerlo. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 54 y 55. Oyendo estas cosas, se endurecieron en su corazón y crujían ¿qué? Crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra Él. Pero ¿qué sucedía con Esteban? Ya hablaba del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que hacía esta gente? En el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron. ¿Por qué? Porque en el discurso que estaba dando Esteban, lo estaba confrontando todo lo que había hecho de las maldades que ellos habían hecho, y a su nombre. Todo lo confrontó con la palabra, y eso es lo que no le gusta a muchos cristianos, a muchas cristianas de este siglo XXI, que cuando la palabra los confronta, cuando la palabra los desnuda, aleluya, antes de decir gracias Espíritu Santo, porque me está corrigiendo, porque está queriendo que mi vida sea diferente, crujen los dientes, se enfurecen, y a veces no le dicen de frente al pastor, ni se le va a decir al pastor, porque de pronto le tiene respeto al pastor. Pero si pudieras decirle: ya me caes mal, ya no te quiero escuchar, y a su nombre. Por eso es el tercer punto. ¿Por qué los hermanos quieren abandonar la iglesia? Aleluya. Pero el Señor está comenzando a limpiar su iglesia. Aleluya. Y alma alaba al Espíritu Santo. Dura y oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujieron los dientes contra Él. ¿Cuántas veces usted, hermano, con el respeto que se merece, hermano, con el respeto que se merece, de pronto a veces usted ha dado chueca o chueco en su vida espiritual? ¿Y yo qué culpa tengo? Y yo predico el mensaje y antes de decir: Señor, gracias porque esta noche me traíste, porque estoy mal espiritualmente, pero tú a través de tu palabra me quieres corregir, me quieres enderezar. Pero si usted tiene un corazón orgulloso y comienza
a estar en su mente y en su corazón, enojándose. Y si se enoja, no se enoje conmigo, enojese con el Señor. Porque esta palabra no es mía, esta palabra es del Señor. Y a su nombre. Y dice el versículo 57, entonces, de hecho mismo, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon ¿qué? Los oídos y arremetieron uno contra él. Hay gente cristianos que están en la iglesia y cuando el mensaje es fuerte, cuando la palabra los confronta y de pronto quieren taparse los oídos y decir ya no te quiero escuchar. Pero el Señor quiere que me escuche porque quiere enderezar tu vida. Y porque no quiere el Señor que seamos cristianos en la secreta. No quiere el Señor que seamos cristianos en la iglesia y en la casa sea el mismo diablo y a su nombre. En la iglesia decimos gloria a Dios. En la iglesia decimos te amo Jesús. Y a veces en los hogares hay una conducta pésima que hasta mala palabra a veces se sale. Cuando la Biblia dice que ninguna palabra corrompida quiere salir de nuestra boca. En un coraje usted hasta le sale sapo, garrapata, todo de su boca. Y a su nombre. La palabra del Espíritu Santo. ¿Qué culpa tuvo el Teo para poder confrontar a esta gente, amados hermanos? Y vamos a ver el segundo punto. Del segundo grupo, la fe de los discípulos verdaderos, lo podemos ver del 67 al 71. Tras haber predicado su sermón Jesús, solo un puñado, escúcheme bien, solo un puñado de sus discípulos quedaron con él. Que habla el Espíritu Santo. Sabemos que de todos tantos discípulos convivieron con Jesús, que aunque habían predestinado 12, pero muchos de los discípulos andaban con Jesús en ese tiempo. Y a su nombre. ¿Y qué es lo que sucede? El versículo 67, ¿qué es lo que dice? Y dijo entonces Jesús, mire cómo los confronta Jesús a los 12, a sus compañeros que le habían ayudado en su ministerio en la tierra. ¿Qué le dijo Jesús en el 67? Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Y el Espíritu Santo me dice que le haga la pregunta en este momento a cada uno de vosotros. Así como le dijo Jesús a los discípulos, a sus discípulos, también Jesús le dice a cada uno de ustedes, escúchenme bien, mírenme acá a la cara. Así también le dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. En medio de la prueba que usted está pasando, en medio de la situación que usted está pasando, en medio de tantas cosas que estamos viendo en este mundo, el Señor le dice a través del versículo, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? ¿Acaso alguno de ustedes ha pensado arrojar la toalla? ¿Acaso alguno de ustedes ha pensado arrojar la toalla y decir, Señor, yo ya no tengo fuerza para seguir, yo ya no quiero ir a la iglesia? Y a veces le mentimos al pastor que no voy por tal motivo, por tal motivo. Y a su nombre. ¿Acaso también ustedes quieren dejar a Jesús? No, amados hermanos. Pero dice el 68 que le tomó la boca el Espíritu Santo a Pedro, y Pedro pudo decir, respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El único que te puede dar vida eterna, hermano, hermana, es Jesús. Jesús tu vida, la vida eterna. Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde voy a ir? Señor, con todos los problemas que tengo, yo no voy a arrojar la toalla. Señor, aquí en mi iglesia con pruebas, con problemas, pero aquí estoy, Señor, porque tengo que, ¿cuál es la garantía que tengo? Vida eterna. Y si me voy al mundo, el mundo está como una piraña y ¡wow! Y te destruye. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Espíritu Santo. Mi alma alaba al Espíritu Santo. Entonces podemos ver en este versículo que nos da una buena enseñanza. Pero el 69 dice,
Y nosotros hemos creído nuevamente el 7 y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres quién. ¿El hijo de quién? Porque ellos, Pedro, entre todos los 12, fue el que tuvo una intimidad espiritual más cerca con Jesús. Era Pedro, Juan y Jacobo. Amén. De entre todos los 12, que andaban tan más cerca de Jesús. Amén. Ellos, Pedro pudo ver tantas cosas maravillosas en el mundo sobrenatural. Aleluya. Sus ojos vieron cosas poderosas lo que Jesús hacía. Amén. Entonces dijo, Señor, después que me sacaste de ser un pescador de peces y me hiciste un pescador de hombres, Señor, yo sé que he pasado por ciertos procesos, pero Señor, me mantengo contigo y a su nombre. Me mantengo contigo y a su nombre. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Versículo 70. Jesús le respondió, no he escogido, aquí viene lo bueno, no he escogido yo a quién, a vosotros, los 12, y uno de vosotros es quién, es el diablo. ¿De quién hablaba? De Judas Iscariote. Amén. Afuera de estos discípulos falsos que lo vimos en los primeros versículos, que andaban por la comida, por andar hechos los curiosos y tantas cosas, acá entre los 12 había otro falso, y a su nombre. Entre los 12 había otro falso. Amén. Entre los 12 había otro falso. ¿Cuál era? El tesorero. Amén. El tesorero. Amén. Él andaba metido en el ministerio de Jesús, pero no lo hacía porque amaba las almas. Amén. Ya el diablo se le había metido a él. Amén. Y entregó por 30 monedas de plata al Maestro Jesús y a su nombre. Y dice el 71, y hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, uno de los 12. Amén. Uno de los 12 quería entregar a Jesús y lo entregó a amado Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, hermanos,